Rachel entró con todo a la sala del juzgado, roja de coraje y apretando los papeles legales con fuerza. ¿Le diste nuestra casa? Ese muchacho ni siquiera es de la familia, gritó. A mi lado estaba Caleb, mi nieto, el hijo de Eli. Era más alto que yo, y sus ojos, los de mi hijo que ya no está, miraban con calma la furia de su tía. La decisión del juez ya estaba tomada, no había vuelta atrás, y por primera vez, ya no fui esa mamá que se quedaba callada. Antes de seguir, tengo que preguntarte, ¿desde dónde estás leyendo esto? Déjame un comentario y no se te olvide suscribirte. Fue un sonido bajito pero que dolió. Movió la mano y la servilleta de lino blanco se levantó en el aire. Yo eché la mano para atrás como si me hubiera quemado. Su voz se escuchó clarita para que todos la oyeran. No toques nada, mamá, vas a tirar algo. Se hizo un silencio incómodo. Solo se oía el piano de fondo que salía por las bocinas. Las copas se quedaron quietas en las manos. Los cubiertos se quedaron en el aire. Alguien se aguantó una tos. Otro volteó hacia otro lado, como avergonzado. Tal vez por mí, tal vez por ellos mismos. Rachel acomodó las flores como si fuera presentadora de un programa de cocina. Se supone que debe parecer fácil, murmuró, todavía sonriendo para todos. Yo me quedé congelada junto a la mesa del buffet, a unos centímetros de las peonías que había comprado con mi propio dinero. Las mismas flores que solía poner con Eli cada primavera, en la cocina con sol, antes de que esa luz se apagara para siempre. Me hice para atrás. Alguien se rió muy fuerte en una esquina. Los platos sonaron. Para todos. El momento pasó, para mí no, porque esto no era nuevo, solo que ahora pasó en público. Rachel, mi hija, siempre había querido tener el control. Se veía tranquila por fuera, pero por dentro era aplastante. No pidió encargarse del brunch benéfico este año. Me lo dijo mientras tomábamos un café descafeinado, sonriendo. No te preocupes, yo me encargo, ya hiciste suficiente. Quiso decir, ya no haces falta. Ella eligió el lugar, el menú, hasta las fotos en la mesa de los donadores. Cambió la foto de Eli por una de ella y Toby en su crucero de aniversario. Claro que me di cuenta. Mi esposo Jack siempre decía, dale tiempo, Rachel va a ser más amable. Pero Jack ya no está desde hace 5 años. El tiempo pasó y Rachel no se hizo más amable, solo más elegante, más difícil de cuestionar. Me fui de ahí, entre la plática de todos, salí por la puerta lateral. El viento me pegaba en la cara, y aunque hacía sol, mi abrigo seguía colgado en la silla adentro. No me importó. Traía mis llaves en la bolsa y el coche estaba cerca. Caminé firme, con los hombros rectos y la cara en alto. Si alguien me veía, pensaría que iba a algún lugar. No parecía que me estaba escapando. Cuando cerré la puerta del coche, el silencio me cayó como otra bofetada, pero esta vez no venía de Rachel. Era de esa parte mía que permitió que todo esto pasara. La parte que cambió estar presente por estar en paz, que cambió mi voz por tranquilidad. La dejé tomar control de mi casa, de mis decisiones, de mis eventos. Poco a poco, fui cediendo, todo con tal de mantener a la familia unida. Y cada vez me repetía que no valía la pena pelear, pero ahora ella lo había hecho público. Miré mi mano, todavía me dolía donde le di la cachetada, no por el golpe, sino por el recuerdo. Estas manos cuidaron hijos, estas manos levantaron un hogar, estas manos tenían todo el derecho de tocar un jarrón en su propia maldita mesa. Estiré la mano para prender el coche, pero no lo encendí, solo me quedé ahí, viendo cómo el viento movía las sombras de los árboles en el parabrisas. Todavía escuchaba su voz, no toques nada. Ese fue su error, pensó que no lo haría. Y ahí, en el silencio de mi coche, no le dije nada a nadie, solo pensé, a ver cómo le va siendo invitada en casa ajena. Después de que Jack murió, la casa se me hizo enorme, demasiadas recámaras, demasiados recuerdos. Rachel me dijo que me fuera a vivir con ella un rato, no más mientras me sentía mejor. No deberías estar sola en una casa tan grande, me dijo, ¿y si te caes? Al principio fue con buena intención, eso fue hace 2 años. Ahora, necesito un código para abrir el mueble de las especias. Primero fueron detallitos, reorganizó la despensa, por seguridad, puso etiquetas en los estantes, temporizadores en el horno. Después vinieron los cambios que yo nunca pedí, una cámara encima de la estufa para vigilarme cuando esté en el trabajo, y el mueble donde guardo mis medicinas, con llave. Tuve que pedirle Tylenol. Y luego los planes de comida, no sugerencias, sino horarios impresos, con letras de colores pastel.
con fotos de salmón y tazones de quinoa pegados en el refri como si fueran mandamientos. Ya no me dejaban usar aceite. Tiene mucho sodio. Mamá, decía ella con su sonrisa ensayada, no es bueno para tu presión. Nunca me preguntó si tenía presión alta. Su esposo, Toby, se mantenía al margen. Él fue militar, y o sabía seguir órdenes, o sabía que era mejor no meterse. No era grosero, pero tampoco estaba presente. Se movía por la casa como un fantasma con botas. En la noche, yo caminaba por el pasillo como si fuera una visita en mi propia vida. El cuarto de Ellie era el más alegre, tenía pósters, luz, vida. Después de su muerte, Rachel lo cerró como si fuera una herida. Ahora está lleno de cajas, una caminadora y puro silencio. Me senté en la orilla de mi cama, pensando en él, en nuestras pláticas sobre poesía, en cómo me daba a escondidas chocolates Snickers cuando Rachel no veía, como si fuéramos cómplices de un dulce secreto. Tomé el joyero viejo que escondía al fondo del closet, no por las perlas, sino por lo que había abajo, una llave del archivero. Jack había insistido en guardarlo en el ático antes de morir. Él era bien ordenado, ex marine, ingeniero, papá, esposo. Sus manos siempre construyeron, protegieron, guardaron. Bajé la escalerita y subí al ático. El polvo lo cubría todo, como los recuerdos que uno no quiere tocar. El aire estaba caliente y olía a viejo. Encontré el archivero detrás de unas cajas con adornos de Navidad que nadie tocaba desde el accidente de Ellie. La llave entró y sonó ese clic que conocía bien. Abrí el cajón de arriba. Ahí estaba lo que buscaba, un sobre manila, con la letra de Jack. Copia de contingencia patrimonio de la casa. Y dentro, la escritura de la casa, sin cambios, sin firma, intacta. Víctor, el abogado que siempre tuvimos, una vez me dijo, si Rachel se mete mucho en el asunto del patrimonio, asegúrate de que tu nombre esté bien claro. Guarda una copia limpia y no la firmes hasta que estés segura de todo. Jack debió haberse tomado ese consejo muy en serio. Pero no fue solo el documento lo que me dejó sin palabras. En la esquina de abajo, escrito con lápiz, había una línea que yo no había visto antes. Solo firma esto cuando deje de ser familia. No decía, sí, decía, cuándo. La luz del ático zumbaba allá arriba, y mi sombra se proyectaba sobre los cajones, como si estuviera partida en dos. Sostenía el papel con las dos manos. Se sentía más pesado que antes. No lloré, no me enojé, solo lo miré. Algo dentro de mí ya había cambiado. Antes yo creía que quedarse callada era estar en paz. Pero ahora entendí, el silencio no era paz, era aguantar. Apreté la carpeta contra mi pecho y, por primera vez en mucho tiempo, le susurré a Jack, todavía no, pero ya casi. Esa noche, la casa crujía. Ese tipo de silencio solo lo entiende una viuda. Es tan profundo que casi puedes escucharlo respirar. Caminé descalza por el pasillo, pasando por la galería que Rachel había rediseñado, con paredes lisas y colores grises. Las fotos sonrientes de Jack en el jardín y de Ellie en su graduación ya no estaban. Las quitó y puso cuadros abstractos que seguro sacó de una revista. Pero el pasillo todavía olía un poco a la loción de Ellie. Se quedó atrapada en los respiraderos y en la madera de las puertas. Eso, por lo menos, ella no pudo borrar. Empujé despacito la puerta de su cuarto. Ya no era un cuarto. La cama la sacaron el otoño pasado. Ahora había una bici pelotón en una esquina frente a una tele montada en la pared. La pantalla seguía congelada en una clase de cardio. Donde estaba su librero, había un bote con tapetes de yoga y ligas de ejercicio. Las paredes eran color gris oscuro, frías, modernas, olvidadas. Su escritorio ya no estaba. Sus pósters, sus gorras, la pizarra donde me dejaba chistes escritos, todo se había ido. Ya no había ropa suya para lavar. Pero vi en la pared la marca donde colgaba su tablero de corcho. Pasé los dedos por esa huella, como si pudiera tocar el recuerdo. Es tiempo de seguir adelante, me dijo Toby cuando le pregunté por las cosas de Ellie. Es lo que él hubiera querido. No me miró a los ojos cuando lo dijo, solo me dio una palmadita en el hombro, como si yo fuera una bomba que estaba a punto de explotar. Pero Ellie no hubiera querido que lo borraran. Él habría querido luz, risas, música en la cocina. Habría querido que el dolor tuviera su espacio, no que lo escondieran con alfombras caras y podcast de meditación. Me senté en el suelo, junto a la caminadora llena de polvo, y cerré los ojos. No solo faltaba Ellie en esta casa, también faltaba yo. Aún así, escuché la voz de Jack en mi mente, la casa es tuya, Marilyn, no hay duda.
Rachel tiene ambición, tú tienes historia. No dejes que borre lo que construimos. Eso me lo dijo mientras doblábamos toallas, como si fuera cualquier cosa. Hasta ahora entendí lo que quería decir. El timbre de mi celular rompió el silencio como un grito. Me paré de golpe y contesté antes de que mi voz pudiera sonar fuerte en el pasillo. Hola. Una voz de mujer, como de robot, habló con cuidado. Marilyn, soy Lisa, Lisa Garvey, estuve en el brunch el domingo. Se me fue el aire un segundo. Ya sé que no es asunto mío, dijo, pero vi lo que pasó. La bofetada. La manera en que Rachel te habló, no estuvo bien. Yo no dije nada en ese momento. Hizo una pausa, luego siguió. Algunos de nosotros lo notamos, no tienes que fingir que no pasó. Si algún día necesitas, no sé, apoyo o solo platicar con alguien. Gracias, le dije con una voz más débil de lo que me hubiera gustado. De verdad, gracias. Cuando colgué, me quedé viendo la pantalla del celular unos segundos más. Luego abrí mis contactos y busqué a Víctor. Víctor Bennett, abogado de herencias, amigo de Jack. Inteligente, discreto, amable cuando hacía falta. Toqué para llamar, contestó al segundo tono, como siempre. Marilyn, dijo, ya me estaba preguntando cuándo sabría de ti. Necesito hablar de la casa, le dije, y de Rachel. Guardó silencio por un rato largo. Después me hizo una de esas preguntas que no se te olvidan. ¿Quieres que esta casa sea un arma o un testigo? Él no estaba hablando del dinero, estaba hablando del espacio. De lo que es mío. De mi derecho a partir una manzana sin que alguien me pregunte si ya tomé mis vitaminas. Después de esa llamada con Víctor, empecé a moverme como una sombra por mi propia casa. Silenciosa, atenta, con cuidado. Me mandó unos documentos preliminares, protección de bienes, un fideicomiso revocable, poder notarial actualizado, poder médico, y un borrador nuevo de mi testamento. Todo fresco, todo sin dejar huella. Imprimí los archivos mientras Rachel y Toby estaban en una junta del comité vecinal. Rachel se metió ahí el año pasado, seguro para decidir quién sí y quién no puede podar sus arbustos. Tiene esa forma de hablar que hace que la gente le haga caso, como el vapor que se cuela por debajo de una puerta. Las hojas salían de la impresora como si nada. Página tras página, con lenguaje de abogado, márgenes limpios, espacios para firmas como bocas abiertas. Guardé todo en una carpeta y la escondí detrás de unos libros de cocina que nadie ha tocado, en el aparador de la sala. Ella nunca revisa ahí. Rachel no ha cocinado una comida de verdad desde el funeral de Jack. Cada vez está más desesperada, más frágil pero aferrada al control. En el desayuno, me quitó el cuchillo de mantequilla. No en el pan, mamá, me dijo, ya te dije, el doctor dice que cuides el colesterol. Yo no dije nada. Solo dejé el cuchillo caer al suelo, como si hubiera dejado una granada. En una comida benéfica, comenté que me gustaban los centros de mesa. Ella me interrumpió, con esa voz que pone para impresionar gente. Mi mamá ha tenido algunos problemas de memoria. Solo le estamos ayudando a mantener las cosas simples. Todos sonrieron forzadamente. Alguien me tocó el brazo y me preguntó si quería ayuda para ir al baño. Esa noche, cargué un celular viejo que tenía guardado en el buró. No era para hacer llamadas. Era por la grabadora de voz. Empecé a grabar antes de algunas conversaciones. Sobre todo cuando Rachel entraba a mi cuarto sin avisar y empezaba a hablar de cuidados a largo plazo, de planes, de lo que sigue. Estaba armando su historia, pintándome como si yo estuviera olvidando cosas, como si fuera débil. Pero yo sabía muy bien la diferencia entre envejecer y venirse abajo. Y yo no me estaba cayendo. Estaba recordando. Pasó un miércoles, cuando Rachel salió a su masaje y Toby andaba paseando al perro. Yo estaba buscando en el armario una receta que no hacía desde hace años. El platillo favorito de Ellie, pollo al limón con chalotas asadas. Siempre lo pedía en su cumpleaños. El libro de cocina olía a polvo y a recuerdos. Fui pasando las páginas, pegajosas, con manchas de aceite y cariño. Y de pronto, algo se cayó. Un papel doblado de esos de bloc de notas, escondido entre las páginas como si hubiera estado esperando a que lo encontrara. Era la letra de Ellie, inconfundible, rápida, delgadita, con tinta azul como siempre. Decía, nunca te achiques para encajar en lo que te rompió. Y ya. Sin firma, sin más. Solo una verdad tan clara que me hizo arder los ojos. Lo leí 2 veces. 3. Después lo guardé con los papeles del fideicomiso.
Y levanté el teléfono. Marqué a Denise. No hablábamos desde hacía casi 5 años. Cuando Eli murió, todo se me volvió borroso. El dolor no solo me apagó, me desfiguró. Denise había sido mi mejor amiga. Pero cuando Rachel empezó a decir que todo fue mi culpa por dejar que Eli manejara esa noche, Denise no se quedó callada. Rachel no se lo perdonó. Y en mi dolor, yo tampoco defendí a Denise. Me callé. Ese silencio se volvió un muro. Pero los muros, si uno quiere, se pueden tumbar. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Una respiración. Una pausa. Y una voz que reconocí al instante. Hola. Dudé. Y luego dije, soy Marilyn. Otra respiración. Y algo en su tono se suavizó. Estaba esperando tu llamada. Apreté el teléfono más fuerte. Necesito tu ayuda. En la segunda llamada, su voz se quebró poquito. Como si el dolor ya tuviera años, pero todavía doliera. Nos vimos en una cafetería, 2 pueblos más allá, en terreno neutral, con un espresso fuerte y una mesera que no se andaba metiendo. La vi llegar desde el estacionamiento. Caminaba igual que antes, decidida, pero ahora con más calma. Se sentó frente a mí, y no perdió tiempo. Ella te culpó en el funeral, dijo Denise, mientras revolvía su té sin verme. Rachel, tú no lo escuchaste, pero yo sí. Se me fue el aire, pero no dije nada. Le dijo a 3 personas, siguió, una de ellas el primo de Toby, que tú dejaste que Eli manejara esa noche, que lo alentaste, que eras muy permisiva, que así te ganaba su cariño. Cerré los ojos. El murmullo de la cafetería se desvaneció. ¿Dijo eso?, pregunté con voz chiquita. Denise asintió. Intenté defenderte, pero ella me bloqueó, borró mi número. Le dijo a Toby que yo estaba manipulando tu dolor. La miré desde el otro lado de la mesa. ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? Apenas podías con lo que sentías, Marilyn. No habías dicho el nombre de Eli en semanas. Pensé que ya no tenías espacio para otra traición. Tragué saliva. Habría hecho espacio para la verdad. Entonces ella sacó una memoria USB y la deslizó por la mesa. La guardé por si algún día las querías. Adentro había capturas de pantalla. Mensajes entre Rachel y alguien que las dos conocíamos. Las palabras de Rachel eran frías, crueles. Estaba delirando. Ella lo trató como si fuera un niño toda su vida. Y ahora se hace pasar por una mamá triste, como si no hubiera causado todo este desastre. Y eso no fue lo único. Eli pudo haber invertido en el negocio de Toby. Tenía el dinero para hacerlo. Pero mi mamá lo hizo sentir culpable para que se quedara cerca. Pura manipulación. Clásico de ella. Me empezaron a temblar las manos. Las metí debajo de la mesa para que no se notara. ¿Entonces Rachel quería que Eli metiera dinero en el negocio de Toby?, pregunté. Denise asintió. Toby se estaba yendo a pique. Rachel vio a Eli como la única salida. Pero él se negó, susurré. Me dijo que quería poner un pequeño estudio. Algo suyo, respondió Denise. Me detuve. Ese recuerdo me dolía, demasiado claro, demasiado fuerte. La voz de Denise se suavizó. Tomó la decisión correcta, y ella nunca se lo perdonó. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y la pluma fuente que Jack me había regalado en nuestro aniversario número 30. No escribí para que alguien más lo leyera. Querido Eli, nunca te culpé por irte, pero sí me culpé a mí por quedarme callada tanto tiempo. Rachel tomó tu silencio y lo convirtió en su plan. Pero yo todavía te escucho, en las recetas, en la música, en cómo entra la luz en la mesa a las 4 de la tarde. Quiero que sepas que ya no me voy a encoger más. Con amor siempre. Mamá. Doblé la carta y la metí en el sobre, junto con la carpeta de las escrituras de la casa. Después llamé a Denise. ¿Todavía tienes tu licencia de bienes raíces?, le pregunté. Se rió. Sí, la renuevo cada 2 años. ¿Por qué? ¿Te interesaría comprar la casa? Al precio del mercado. Quiero seguir viviendo aquí hasta que muera, pero quiero quitar el nombre de Rachel de todo esto. Hubo una pausa. Marilyn, sería un honor, me dijo. No era solo estrategia. Era por seguridad. La casa seguiría siendo mía hasta que muriera, y luego pasaría a manos de alguien que nunca me pidió que me hiciera chiquita para que ella estuviera cómoda. Pero nada se puede esconder para siempre. Al día siguiente, Rachel llegó temprano del trabajo. Más temprano de lo que esperaba. Yo había impreso una copia de los nuevos papeles de la casa,
pero la dejé olvidada en la bandeja de la impresora. Desde la cocina escuché su voz fuerte desde el pasillo. Mamá, ¿por qué están tus nombres y el de Denise en un archivo de bienes raíces? Se me fue el alma al piso. Sentí como si el techo se me viniera encima. Sus pasos venían rápido, duros, con ese sonido de cuando está realmente enojada. Me levanté de la silla y la esperé al final del pasillo. Ella traía los papeles en la mano. Sus ojos eran puro fuego. Rachel dejó caer el plato sobre la mesa más fuerte de lo necesario. 2 rebanadas de pan tostado seco raspando el plato como si fuera un aviso. No se sentó. Solo se quedó ahí parada, con los brazos cruzados y la boca tan apretada que parecía una línea blanca. ¿Qué estás haciendo, mamá? No respondí de inmediato. En vez de eso, removí mi té. Despacio, constante, escuchando el tic-tac del reloj detrás de ella. El silencio siempre había sido mi mejor defensa, y con los años aprendí a usarlo como una espada. A ella no le gustaba eso. Vi los papeles, susurró. Tú y Denise, ¿de verdad, vender la casa a tu propia amiga? La miré. Estabas leyendo documentos privados que salieron de mi impresora. Estaban ahí, a la vista, soltó, en nuestra casa. No, le dije, dejando la cuchara, es mi casa. Rachel se rió con amargura. Agitó la tostada como si fuera una batuta. Ni siquiera estarías aquí si no te hubiera traído. Estabas hecha un desastre después de que papá murió. Estaba de luto, le respondí. Eso no me hace incapaz. Hay una gran diferencia. Se acercó un paso más. Estás hablando desde el dolor. No sabes lo que quiere Denise. Ella solo te está usando. Sus palabras cayeron como si no pesaran nada. Ya las había escuchado todas antes. Era otro tema, pero el mismo rollo. Rachel usaba la preocupación como si fuera un disfraz. Y cuando no hacía lo que ella quería, sacaba la culpa como si fuera una reliquia de familia. Rachel, dije, doblando mi servilleta, no voy a discutir en el desayuno. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dijo, alzando la voz. Estás destruyendo a esta familia. Me quedé parada, tranquila. Estoy asegurándome de no desaparecer de mi propia vida. Y me salí de la cocina. Ella no me siguió. Más tarde ese mismo día, fui a un edificio cualquiera, donde hay una notaría entre una panadería y una academia de baile. Denise ya me esperaba afuera con una carpeta bajo el brazo. Su cara tranquila, pero sus ojos atentos. ¿Estás segura de esto?, me preguntó al entrar. Estoy segura desde hace años, le dije, solo que nunca me había atrevido a decirlo en voz alta. Ya adentro, el notario revisó los papeles, vio cómo firmaba, y me dio la copia final. Su expresión era seria, como si esto fuera algo frío, profesional, pero se sentía definitivo. Era algo que no se podía deshacer con llantos ni chantajes. Después, Denise y yo nos sentamos en su coche. Guardó la escritura en la guantera y dijo, hoy empiezo con los trámites para el cambio de nombre. La próxima semana ya estará el nuevo título. Tú sigues con el usufructo vitalicio. Tu casa, tus reglas, hasta el último día. La volteé a ver. Gracias por estar conmigo en la sombra, antes de que encontrara mi luz. Ella sonrió. Todavía no terminas de encontrarla. Esa noche me preparé una cena de verdad. Sin dietas, sin conteo de calorías, sin comentarios sobre la sal. Hice pastel de pollo casero, justo como le gustaba a Eli. Me senté en la mesita redonda junto a la ventana, esa que Rachel siempre decía que estorbaba, y comí en paz. Al día siguiente entré a la cocina y ahí estaba Toby, esperándome, recargado en la barra como si fuera un árbitro nervioso. Traía esa misma mezcla de tensión y evasión que no se le quitaba desde que Eli murió. Está molesta, dijo, rascándose la nuca. Ya sabes cómo es, se siente sorprendida. Porque lo fue, contesté, poniendo una taza bajo la cafetera. Solo no quiero que esto se convierta en un drama, añadió. Ella ha estado muy estresada. Me volteé, sosteniendo la taza con las 2 manos. Yo también. Lo sé, no digo que estés mal, solo, no lo hagas más grande, Marilyn. Lo miré fijamente, ladeando la cabeza. Entonces dile que deje de echarse encima de mí. No dijo nada. Ese silencio fue lo más parecido a un sí que le he oído. Después de eso, no recibí correos, ni llamadas, ni siquiera una de esas notitas adhesivas de Rachel con instrucciones y horarios pegadas en el refri. Me enteré de la carne asada familiar porque escuché a Toby hablando por teléfono en el garaje.
Empezamos a prender el carbón como a las 3. Solo trae a tus hijos. Mamá no va a ir. ¿No va, o no está invitada? El dolor no era nuevo, solo se sentía más profundo, como un moretón encima de otros que uno cree que ya sanaron. Me quedé parada en el pasillo, cargando el cesto de ropa sucia como si fuera un escudo. Más tarde, Rachel pasó por la cocina apurada, tarareando, viéndose los labios en la cámara del celular. Se detuvo solo para aventar una caja de galletas del súper sobre la barra. Regreso como a las 7. No me esperes despierta. ¿Vas a algún lado?, pregunté, con voz tan tranquila como una bolsita de té. Ella ni siquiera levantó la vista. Ah, solo una reunión pequeña con la gente del trabajo de Toby. Nada formal, dijo Rachel. Luego se fue. La puerta se cerró de golpe y se oyeron las llantas crujiendo sobre la grava. Caminé despacio hasta el closet de los abrigos. Alcancé el estante de arriba. Ahí seguía el álbum, envuelto en cuero, ya gastado y roto de las orillas. Adentro, el tiempo estaba atrapado en fotos Kodak y Polaroids. El disfraz de Halloween de Ellie en tercero de primaria. El recital de ballet de Rachel, Howard, mi esposo, con las pinzas de la carne y esa sonrisa chueca. Si ellos algún día quisieran cambiar la historia, yo les recordaría los capítulos que olvidaron. A las 2:45 ya estaba lista. No iba elegante, pero con lo suficiente de dignidad, una bufanda bonita, pantalón planchado, para que se entendiera sin decir nada. Caminé por la entrada con el álbum bajo el brazo, como si fuera un regalo. El sol pegaba fuerte, pero no me importó. Al dar la vuelta hacia el patio, empecé a oír risas, botellas, y el chisporroteo de los hot dogs en la parrilla. La voz de Toby sonaba fuerte, pidiendo mostaza, y los niños corrían con paletas pegajosas entre las sillas. Rachel me vio primero. Tenía una charola con huevos duros. Su sonrisa se apagó de golpe, como si se hubiera ido la luz. Mamá, su voz subió de tono. ¿Qué haces aquí? Le sonreí. Pensé en pasar a saludar. Al final de cuentas, vivo aquí. Dejó la charola con más fuerza de la necesaria. Algunos invitados voltearon, sintiendo la incomodidad en el aire. Esto era algo, medio privado, murmuró, acercándose. Pensamos que no te ibas a sentir a gusto. Le mostré el álbum. Traje unas fotos. A Ellie siempre le encantaban estas cosas. Su mandíbula tronó, pero no dijo nada. Solo me señaló una silla vacía, lo más lejos posible de todos. Algunos invitados me saludaron por compromiso, con esas sonrisas incómodas. Me senté sin decir nada. Abrí el álbum en mi regazo. Una niña se me acercó y se asomó. La curiosidad pudo más que la atención. Le enseñé una foto de Ellie, con la lengua azul por el algodón de azúcar. Se ve divertido, susurró. Lo era, le dije, era el mejor de nosotros. Desde el otro lado del jardín, Rachel no me quitaba la mirada, como si fuera una mancha que no podía borrar. Una mujer que no conocía se le acercó y le dijo algo al oído. Rachel se puso roja. Después de 20 minutos, me levanté, me sacudí los pantalones, y me fui hacia la puerta. Dejé el álbum abierto sobre la silla, justo en la página donde salían Rachel y Ellie abrazados, sin dientes de enfrente y sonriendo como si nada malo pudiera pasar. No me despedí, no era necesario. De vuelta en mi cuarto, cerré la puerta y solté el aire. Tomé mi celular y abrí el contacto de Víctor. Mensaje, terminemos el papeleo. La respuesta llegó rápido. Víctor, mañana en la mañana, lleva tu identificación. Al día siguiente fui a su oficina. Me pasó el documento final sobre su escritorio brillante de madera. Aquí está todo. La cláusula de usufructo vitalicio ya está incluida. Denise recibirá la casa cuando tú ya no estés. Pero mientras tanto, nadie, ni Rachel, ni Toby, ni una orden de juez, puede tocar esta casa sin tu permiso. Asentí, con un nudo en la garganta. La ley por fin se estaba poniendo del lado de mi intuición. ¿Estás segura?, me preguntó, dándome una última oportunidad para arrepentirme. Puse la punta de la pluma sobre el papel, y firmé, con la misma letra que Rachel. Hace unos días estaba hecha pedazos. Pero esa M, al inicio, nunca se vio tan firme. Cuando levanté la vista, Víctor me sonrió. No con la sonrisa falsa de los abogados, sino con algo más cálido. Felicidades, Marilyn, me dijo Víctor. Ahora sí, ya nadie puede tocarte. Afuera, Denise me esperaba en su coche. Tenía las ventanas abajo y el pelo revuelto por el aire fresco del otoño. Se inclinó y me abrió la puerta del copiloto. ¿Listo?, preguntó. Ya quedó.
Metió la mano atrás del asiento y me pasó un paquetito envuelto. Son muestras de pintura. Pensé que si la casa volvía a ser tuya, debería verse como tuya. Nos fuimos directo a la ferretería. Escogí un verde salvia suave para la sala, un rosa clarito para el pasillo, y un azul marino profundo para el cuarto de visitas, el que antes era de Eli. Denise asintió, ya imaginando qué telas combinarían. Al regresar, me ayudó a acomodar la escalera. No pintamos en ese momento. Primero quité las cosas de la pared que Rachel había dejado toda pelona hace meses. Quité sus cuadros abstractos, según ella. Eso hacía que se viera más limpio, y colgué todas las fotos que yo había guardado en secreto. La graduación de Eli, su primer concierto, su último pastel de cumpleaños. Cuando terminamos, la pared volvió a sentirse cálida, verdadera. Denise se quedó viéndola y dijo, estaría orgulloso de ti. Me aguanté las ganas de llorar. Eli siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía. Esa noche imprimí otra copia de la escritura firmada y entré al ala de invitados, la parte de la casa que Rachel había ido tomando poco a poco como suya, con sus blocs de notas con iniciales, sus plumas caras, todo. Abrí el cajón de su escritorio, y debajo de recibos y listas de tareas de colores, puse el documento. No dejé nota, el papel hablaba por sí solo. En los días siguientes, empecé a moverme diferente por la casa. Más ligera, más firme. Hice una lista para un brunch, una especie de nueva inauguración. Puse nombres que Rachel había ido borrando con los años. Amigos del club de lectura, la prima de Denise con la que cocinaba, la vecina que me llevó sopa cuando se murió Howard. Lo planeé todo con cuidado. Mimosas con jugo de guayaba, la lista de jazz que Eli me armó hace años. Esta vez nadie iba a olvidarse de invitarme, porque ahora yo era el único nombre en el contrato. Esa noche, la cena fue tranquila. Rachel había estado encerrada todo el día, murmurando cosas de contraseñas y cuentas bancarias. Salió justo cuando yo servía el salmón al horno y las zanahorias. Iba con cara de cansada, pero bien despierta. Ni me volteó a ver. Caminó directo a su escritorio con una taza de té. Dijo algo sobre revisar correos. Entonces lo oí. Un cajón abriéndose. Silencio. El crujido de un papel. Y su voz explotando como vidrio roto. ¿Qué es esto? Entró a la cocina como furia desatada, con la escritura en la mano. La cara se le veía en shock. ¿Le vendiste la casa a Denise?, gritó. El papel le temblaba. Yo solo tomé un trago de té. No hacía falta decir nada. Todo lo necesario ya estaba escrito con tinta. Rachel no tiró el papel. Lo azotó sobre la mesa como si el ruido pudiera cambiar lo que decía. No tenías derecho, me dijo con rabia. Le diste esta casa, nuestra casa. Revolví mi té con miel, sin apurarme. No es nuestra casa, Rachel, nunca lo fue. Estás loca, escupió. Papá nunca habría hecho eso. Tu papá me dejó esta casa, dije en voz baja. El testamento está en el archivador de Víctor, por si se te olvidó. Ella empezó a caminar en círculos, toda alterada, picando su celular con las uñas. Respiraba rápido, como si se fuera a desmayar. Esto es venganza, soltó al fin, todo esto. Denise, el papeleo, me estás castigando. La miré directo a los ojos. No dije nada al principio, solo dejé que el silencio se sintiera. Entonces le respondí bajito, no es venganza, es prevención. Y con eso, se quedó completamente quieta. Abrió la boca, pero no dijo nada, como si se le hubiera secado la rabia en la lengua. Se dio la vuelta y se fue pisando fuerte por el pasillo. Cerró la puerta de su parte de la casa con tal fuerza, que los vidrios vibraron. Pero esta vez, el eco no se sintió como antes. Al día siguiente, me puse a trabajar. Bolsas negras, cajas, etiquetas. Su vestidor siempre había parecido tienda de lujo, suéteres bien doblados, zapatos ordenados por color, bolsas caras que nunca pagó ella. No toqué nada valioso, solo lo que traía su energía. Una por una, empecé a quitar sus cosas de las paredes. Unas horas después, Toby me encontró cerrando la tercera caja con cinta. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, sin mirarme. No, le contesté, pero si quieres mover sus cosas, hazlo antes de que Denise llegue. Toby se frotó el cuello. El anillo de bodas brilló con la luz. Esto no tiene que hacerse más complicado, murmuró. Me detuve, me enderecé, y seguí con la cinta. Toby, ¿viste cómo se portaba? Años dejaste que me hiciera pedazos, como si fuera papel tapiz viejo que no le gustaba. Me acerqué a él.
No estaba enojada, ya solo estaba harta. El silencio también dice cosas, tú elegiste el tuyo. No dijo nada, solo suspiró, como derrotado, y se fue a encerrarse como siempre. Terminé de empacar en silencio. No era solo ropa y cartón, era peso que por fin me quitaba de encima. Dejé todo junto a la puerta del garaje, bien acomodado, con etiquetas, sin drama. Al atardecer, la cocina volvió a ser mía. Mi tetera otra vez en la estufa, mis plantitas en la ventana. La foto de Ellie estaba ahora donde antes estaban los libros de cocina de Paintes de Rachel. Me senté con una taza de té y respiré, no por drama. Solo porque por fin podía. Sonó el timbre justo cuando se empezaba a hacer de noche. Abrí, pensando que era Denise. Pero no, era un señor con uniforme gris. Traía un sobre grande en la mano. Aviso legal, dijo, se necesita firma. Firmé sin temblar y cerré la puerta antes de que pudiera decir algo más. Abrí el sobre. Adentro venía una carta con membrete de abogados. Notificación de demanda. Rachel Clare Maraman estaba peleando la transferencia de la casa. Motivos, supuesta presión, manipulación, que yo no estaba en mis 5 sentidos. Puse los papeles en la mesa y miré por la ventana. Iba por la casa otra vez, pero ahora lo tendría que hacer con Lucy frente al juez. Marcaría un precedente. Tomé el teléfono. Llamé a Víctor y le dije, quiere pelear, vamos a darle la mejor derrota que haya tenido. El juzgado olía a polvo, tensión, madera vieja y alfombra con 1000 historias. Entré vestida de azul marino, el mismo color que usé en el funeral de Ellie, pero esta vez no venía a llorar, venía a pelear. Rachel estaba sentada al otro lado del pasillo. Traje crema perfecto, labios pintados de un rojo que no iba con el momento. Su cara tranquila, como de siempre, pero cuando me vio, dudó un poco. Lo suficiente para saber que no pensaba que me iba a defender. La audiencia empezó puntual a las 9. La jueza Malden, una mujer negra de edad con lentes bajitos, revisó el expediente y alzó la vista. Estamos aquí por una disputa sobre la transferencia de una propiedad, de Marilyn Ames a Denise Howell, usando una cláusula de usufructo vitalicio. La demandante alega coacción, incapacidad mental y fraude. Señora Ames, ¿cómo se declara? Me puse de pie. Preparada, su señoría. Se oyó un par de risitas en la sala. Hasta la jueza soltó una media sonrisa. El abogado de Rachel empezó. Su tono meloso, con aires de «yo sé más». Su señoría, ¿vamos a demostrar un patrón preocupante de pérdida de capacidad mental por parte de la señora? El abogado de Rachel empezó a hablar sobre mí, diciendo que yo estaba manipulando todo, que Denise era una vieja amiga que solo apareció cuando la herencia estaba en juego. No me importó, le dejé decir su discurso. Pero cuando sacó un montón de fotos mostrando mis pastillas, notas pegadas en la nevera y una lista que Rachel había escrito con mis supuestos olvidos, apreté la mandíbula. Víctor estaba junto a mí, calmado pero firme. Su señoría, la señorita Ames se hizo un examen completo de salud mental 3 meses antes de firmar la escritura. Ya entregamos esos resultados. Su memoria, su mente y sus decisiones están normales. El doctor Miles, su médico, también entregó un documento que confirma que ella está perfectamente capaz de tomar decisiones legales y de dinero. La jueza Malden revisó los papeles, asintió y miró al abogado de Rachel. ¿Su cliente sabía de esto? No, su señoría, contestó él, sin convencer. Víctor siguió hablando. Además, tenemos pruebas de que Rachel usó manipulación emocional y amenazas durante mucho tiempo. Objeción, son rumores, interrumpió el abogado de Rachel. Pero Víctor no se inmutó. No son rumores, aquí está el audio. Puso a sonar una grabación que hizo meses antes. La sala se quedó callada. Se escuchó la voz de Rachel, fuerte y dura. No necesitas cocinar. Estás haciendo el ridículo. Siéntate y deja de molestar a todos. Luego se escuchó un golpe fuerte. No fue un golpe directo, sino la mano chocando con la mesa, a 1 centímetro de mi mano. Sentí un nudo en la garganta, incluso ahora. Pero no aparté la mirada de Rachel. Ella tampoco la apartó de mí. Después me llamaron a declarar. Me paré derecha, con voz firme. Conozco a Marilyn desde hace más de 30 años. Después del funeral de Ellie, Rachel me sacó de su vida porque defendía a Marilyn. Nunca lo olvidé. Cuando Marilyn me llamó hace poco, no fue porque estuviera desesperada, sino porque quería claridad. Y cuando le ofrecí comprar su casa,
No fue por dinero, sino para ayudarla a librarse de su propia hija. La jueza hizo preguntas sobre los tiempos, el precio y cómo se valoró la casa. Yo respondí como profesional, y cada respuesta era un golpe para Rachel. Ella nunca subió al estrado. Su abogado se dio cuenta de que no tenía mucho que decir. A las 11:34, la jueza Malden se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante. Este tribunal no encuentra pruebas de que la señora Ames tenga problemas mentales, ni que haya sido presionada o engañada. La transferencia de la propiedad se mantiene. La demanda se rechaza con todas las consecuencias. Los gastos del juicio correrán por cuenta de la demandante. Se levantó la sesión. El sonido del martillo retumbó como un trueno. Rachel no me miró cuando salió, la cabeza en alto, la espalda tensa y las manos temblorosas. Toby la seguía como una sombra. Sin otro lugar a dónde ir, Víctor me dio una palmadita en el hombro. Hoy no solo te defendiste, pusiste un límite. Afuerita, el sol de otoño se sentía más calientito que en semanas. Denise se ofreció a manejar, pero yo dije que no, quería ese silencio en el coche, el que uno gana, no el que aguanta. Esa noche, cuando ya se calmó todo en la sala del tribunal, me serví una copa de vino tinto y me senté junto a la ventana. Mi teléfono vibró, era un número desconocido. El mensaje era corto, sin comas ni puntos, sin nombre. Te ganaste un enemigo. Miré al patio oscuro, tranquilo como siempre, y susurré. Bien. Ahora sé de qué lado están. La primera capa de pintura cayó suave, como un suspiro. Lavanda, ¿no veis? Se fue pintando la pared de la sala, como un reto en satín. Me alejé un poco, las manos manchadas, el corazón firme. Por primera vez en años, esta casa estaba siendo mía en colores, no solo en papeles. El beige fue cosa de Rachel. Colores neutros, decía, como si la calidez fuera un pecado. Pero ya no quería vender, me quedé y reclamé lo que era mío. Abrí las ventanas para que entrara el aire nuevo. El aire fresco de primavera se mezclaba con la pintura recién puesta, el olor de unos muffins de naranja que se horneaban, y el suave aroma a eucalipto de una vela que Denise me había dejado en la puerta. La casa ya se sentía más clara, como si hubiera soltado un suspiro. 3 días después, hice un brunch. No era para juntar dinero ni una subasta, solo gente que me cae bien y con quien me gusta estar. Nada de lugares asignados ni tarjetas, solo sillas plegables en el patio, platos diferentes, ya sonando en un parlante Bluetooth y sangría de durazno en vasos de cristal. Yo llevaba jeans y bloqueador solar. Denise trajo unos mini quiches. Víctor, que es sorprendentemente bueno con las hierbas, trajo albahaca de su jardín y preparó unos crutinis. El aire estaba cálido, dorado, como miel sobre una tostada. En un momento, una niña con trenzas entró a la casa y se quedó parada frente a la pared que acababa de pintar. La tocó suavemente con la mano y luego me miró. Tu casa se siente muy agradable, dijo. Sí, de hecho, salió corriendo con su abuela, le respondí. Parpadeé y pensé, así es como la había querido durante años. No soy perfecta, solo amable, le dije. Más tarde, Denise me encontró en el patio con una taza de café, viendo cómo una ardilla desarmaba el comedero de los pájaros. ¿Alguna vez has pensado en empezar algo nuevo?, me preguntó mientras se sentaba. ¿Cómo qué?, le sonreí. Un círculo de arte para personas mayores. Tienes historias, color, espacio y paredes que invitan a crear. Miré la lavanda y el dorado que entraban por la puerta mosquitera. Quizás ya es hora de crear algo nuevo para nosotros, para gente como nosotros. Esa noche empecé a hacer volantes. En la parte de arriba puse lienzo y conexión, seguido de arte, memoria y significado. Abierto para cualquier persona mayor de 60 años que esté cansada de sentirse invisible. Pegué uno en el tablero de corcho del súper, otro en la biblioteca y otro atrás del mostrador en la farmacia. No fue algo fuerte, pero era algo mío. También empecé terapia. Una sesión virtual a la semana, con luces suaves y verdades duras. La terapeuta preguntó por Eli en la segunda sesión. No lloré, no ese día. Pero la semana siguiente, le llevé una de las tarjetas de béisbol de Eli para mostrársela. Fue como sacar de un cajón algo que había guardado por mucho tiempo. Ahora, la foto de Eli, la verdadera, está otra vez en la repisa. La de su sonrisa torcida y su franela favorita, no la foto pulida de graduación que Rachel quería guardar. Esta foto tiene alma. Esta foto se ríe cuando le hablo.
El círculo de arte se juntó por primera vez un jueves en la mañana. Llegaron 5 mujeres, 2 con bastones, una con aceites, todas con historias. Pintamos con música de Aretha Franklin y hablamos de cosas que nadie más nos pregunta. Nuestras manos temblaban, pero nuestros trazos eran valientes. Le mostraba a una mujer llamada Gloria cómo mezclar sombras con colores. Cuando el cuarto se quedó más callado, levanté la mirada. Rachel estaba parada en la puerta. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba amarrado en una coleta baja y, por primera vez en mucho tiempo, no parecía que estuviera posando para una sesión de fotos. Solo estaba parada ahí, mirando. Sus ojos se fijaron en la pared, el cuadro de Ellie, la lavanda, el grupo de mujeres. Yo dejé el pincel. Hola, Rachel, dije tranquila. Ella dio un paso adelante, pero no mucho. Quise ver qué has hecho con la casa, dijo. Sonreí. Llegas justo a tiempo para la limpieza. Estaba parada en mi puerta, con un abrigo color topo, pero se veía que no estaba tan abrigada como quería aparentar. Pensé que podríamos platicar, dijo, sosteniendo los muffins como si fueran un tratado de paz que ya había caducado. 5 minutos, su voz se suavizó. Por favor, mamá. No fue él, por favor, lo que me tocó, sino como lo dijo, mamá, como si lo estuviera probando otra vez después de haberlo guardado en un cajón por años. Di un paso atrás y la dejé entrar. La casa olía a salvia y pintura. Mi taza de té de lavanda estaba humeando en la mesa, todavía caliente. Rachel se quedó rígida junto a la mesa del comedor donde puse los materiales de arte, sus ojos recorriendo las paredes como si fuera una extraña tratando de recordar cómo era la habitación antes. Dejó los muffins y se aclaró la garganta. Solo extraño a nuestra familia, dijo. Los dos hemos perdido mucho. Tal vez no tenemos que perdernos también a nosotros. Me apoyé en la mesa. Extrañas tener el control. Rachel se estremeció. Eso no es justo. No, dije mientras tomaba un sorbo de té. No me extrañaste cuando pusiste la demanda legal. No me extrañaste cuando cerraste con llave mi armario. No extrañaste a Ellie cuando quitaste su foto. Ella tragó saliva. Eso fue diferente. Siempre es diferente cuando eres tú. Sus hombros se encogieron un poco hacia adelante. Me estás castigando. Dejé mi taza. Rachel, ¿crees que todo es un castigo porque nunca te enseñaron a aceptar las consecuencias? Su cara se torció, como si hubiera probado algo amargo. Dije que lo siento. No, dije suave. Dijiste que te perdiste la versión en la que yo me quedaba callada. Eso no es lo mismo. Ella estaba parada en medio del cuarto, con los brazos cruzados, mirando la foto de Ellie y luego la ventana. Solo quería que las cosas fueran más fáciles. ¿Para quién?, pregunté. ¿Para mí o para ti? Silencio. Esa fue su respuesta. Rachel se volteó hacia la puerta y luego se detuvo. Eres diferente ahora. No, le dije. Finalmente me siento completa. Se fue sin los muffins. La vi caminar por el sendero hasta su coche. Sus pasos no eran rápidos, sino cuidadosos, como si ya no estuviera segura del suelo que pisaba. Esperé hasta que el motor se apagó en la calle. Luego saqué la carpeta legal del armario de la cocina, escondida detrás de una canasta con hilo y sobres que no había abierto en semanas. Víctor me había enseñado a revisar todo: testamento, fideicomiso, poderes para la atención médica, derechos ejecutivos. Llegué a la página que decía beneficiarios contingentes. Mi pluma flotó un momento y luego escribí. La cláusula decía: Rachel Thompson queda excluida de toda distribución de bienes y posesiones. Esta desheredación es definitiva e irrevocable. Firmé con mis iniciales al margen y luego abajo. Miré la foto de Ellie en la repisa. No la habrías dejado hablarme así, dije en voz alta. No hubo respuesta, claro. Pero aún así, sentí como si un suspiro recorriera toda la habitación. Esa noche le mandé a Víctor por correo electrónico la página actualizada, con una copia escaneada para que no quedara nada pendiente, y prendí una vela. No lloré, ni siquiera temblé. En vez de eso, me puse a preparar la siguiente reunión del Círculo de Arte. Una de las mujeres quería pintar la casa de su infancia de memoria. Prometí llevar más pintura azul. Algunos legados se hacen en silencio. El mío se hizo con resistencia. Papel por papel, cláusula por cláusula. Víctor deslizó la copia final de mi testamento sobre su escritorio de madera pulida. ¿Estás segura de esto?, preguntó. No lo dudé ni un segundo. Nunca he estado más segura de nada.
Firmé con mano firme. En ese momento no sentí miedad, sentí claridad. La casa, que alguna vez estuvo prometida a Rachel en su imaginación, ahora iría a un refugio para mujeres que había estado investigando con discreción en los últimos meses. Ayudaban a mujeres mayores a salir adelante después de abuso financiero, negligencia familiar y silencio emocional. Gente como yo. Víctor selló la última página. Eso era todo. Que ella presente todas las demandas que quiera. Esto está bien cerrado. Salí de su oficina más ligera que en años. El viento afuera agarró el borde de mi bufanda y la jaló, como un niño que quiere atención. La dejé caer. Ya en casa, abrí el viejo cajón de Ellie, que aún estaba escondido en la habitación de invitados que nadie usaba. Dentro estaban sus bocetos, unas tarjetas de béisbol y una entrada de diario que ya había leído como 12 veces, pero que todavía no podía dejar de llorar. Mamá es la única que realmente escucha. Espero ser ese tipo de adulta algún día. Yo no había terminado de escuchar, ni a Ellie, ni al mundo. Así que saqué algo de ese dolor. Fundé Ellie's Hecho, una organización local sin fines de lucro que apoya programas de arte para niños que perdieron a sus padres. El primer evento fue solo con 6 personas. En el sótano del café de Denise, 3 mamás en duelo, una maestra voluntaria, una trabajadora social y yo. Al final de la noche, estábamos pintando el silencio con colores. Esa misma semana grabé un podcast llamado Viejo no significa invisible. Hablamos de control financiero, silenciamiento verbal y hijas que usan el cuidado como arma. No di nombres, pero no hizo falta. La bandeja de entrada se llenó en un día. Una mujer escribió, mi hija me trata como si fuera una niña. Me diste las palabras para volver a hablar. Otra dijo, me recordaste que sigo siendo la dueña de mi vida. Guardé todos los mensajes, pero uno me hizo temblar las manos. Estaba escrito a mano, sellado en un sobre sin remitente. La letra era insegura, pero firme. Querida Marilyn, no sé cómo empezar esto, pero creo que soy tu nieto. Me llamo Caleb, tengo 17 años. Mi mamá me dijo el año pasado que Eli, tu hijo, es mi papá. Solo tengo unas fotos, pero escuché tu podcast y cuando hablaste de él, supe que no mentías. Describiste su risa. Lo sabías, no quiero nada. Solo quería que supieras que existo y que ojalá hubiera conocido a Eli, pero me alegra haberte encontrado. Tu nieto, Caleb. La leí otra vez, y después una tercera. Luego apreté la carta contra mi pecho y lloré como no sabía que todavía podía. Había dicho la verdad al vacío, y de alguna forma había resonado. Sostuve la carta con las manos temblorosas y susurré. Eli, me dejaste un pedazo de ti. Lo primero que noté fue cuánto se parecían sus ojos. Los ojos de Eli, suaves por dentro, pero llenos de preguntas que aún no sabía cómo ocultar. Ahí estaba, parado en la esquina del café, agarrando su mochila como si se fuera a escapar sin ella. Le dije que nos viéramos en el lugar neutral de Denise, un sitio con luz agradable y una verdad más tranquila. Caleb, pregunté, con la voz más suave de lo que esperaba. Se volteó y asintió. Hola, Marilyn. Mi nombre dicho por él sonó torpe, como una canción que no estaba seguro de poder cantar, pero sonreí porque ahí estaba, carne y hueso, mi nieto. Nos sentamos en una mesa al fondo. Denise ya había recogido todo, sin menús, sin distracciones, solo nosotros dos y una vela de limón que apenas alumbraba entre nosotros. Traje esto, dijo, metiendo la mano en su bolso y sacando una foto. Una Polaroid vieja y deslavada, Ellie más joven de lo que recordaba, sosteniendo a un bebé inquieto con pijama de rayas. Mamá dijo que nunca le contó que estaba embarazada, se separaron antes de que ella lo supiera. Me temblaron las manos al tomar la foto, mi hijo ya era papá, pero nunca sabría en qué se había convertido. Lo siento, dijo Caleb, no vine por dinero ni por herencia, solo quería saber de dónde vengo. Se me hizo un nudo en la garganta. Vienes de alguien bueno, alguien valiente, él te habría amado. El silencio nos envolvió como una manta cálida. Extendí la mano sobre la mesa y la toqué suavemente. Por primera vez en años, no sentí que me aferraba al dolor. Estaba sosteniendo un legado. La prueba de ADN solo confirmó lo que ya veía en sus ojos. Dio un resultado del 99,9%. Pero incluso antes de eso, lo supe desde que escribió, solo quería que supieras que existo. Durante las siguientes semanas, construimos algo raro y bonito. Le mostré los cuadernos de dibujo de Ellie. Escuchamos sus listas de canciones viejas,
algunas que Caleb ya conocía. Me preguntó qué comida le gustaba a Ellie, y yo la preparé. Me preguntó dónde estaba Ellie. Solía sentarme. Dejaba la silla vacía en la mesa para una persona más, y luego lo invitaba a sentarse. Me contó sobre su vida, criado casi todo por su mamá, un poco roto, un poco callado, con buenas calificaciones y clases de arte. Quería ser novelista gráfico. Lo mandé a casa esa noche con uno de los viejos diarios de Ellie y una llave de la casa, por si acaso. 2 días después, Rachel lo descubrió cuando entró furiosa y me encontró poniendo tulipanes frescos en la entrada. Su voz atravesaba las paredes. Solo le estás dando todo. Un extraño que nunca conociste. No levanté la vista, no le di nada. Él me dio algo, esa es la diferencia. Estás reemplazando a Ellie. No, dije al fin, volteando hacia ella, lo estoy recordando. Se cruzó de brazos, con esa mezcla de enojo y no creer lo que ya conozco bien. Ni siquiera es de sangre. Pasé junto a ella, abrí el cajón de los archivos, saqué los papeles nuevos de la herencia y los apreté contra mi pecho como una armadura. ¿Es el único que nunca pidió nada? Cualquier cosa, dije, por eso le di todo. Su cara se puso pálida y luego roja de coraje. Te vas a arrepentir de esto. Ya viví mis arrepentimientos, contesté tranquila. Ahora estoy escribiendo lo que viene después. Se fue sin decir nada más, cerró la puerta de golpe, como si fuera una señal que ella creía que era suya. Pero la historia ya seguía adelante. Más tarde esa noche, Víctor vino para la firma final. Nos sentamos en la sala, Caleb enfrente de mí, callado pero firme. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo Víctor, en tono de abogado. Cambié de opinión hace años, respondí. Esto es solo para poner el papeleo al día. Firmé los papeles revisados. Caleb iba a heredar la casa, los cimientos y los derechos de todo lo que había escrito bajo el nombre de Ellie. Denise fue testigo de todo, sonriendo como amiga que sabía que este capítulo ya esperaba ser escrito. Mientras Víctor guardaba la carpeta, volteé a ver a Caleb y le dije, ahora es tuyo para cuidarlo. La casa sonaba como un corazón que por fin latía para mí. La luz del sol se colaba por las ventanas delanteras, pintando largas franjas doradas en el piso de madera pulida. El aire olía a ralladura de limón y lavanda, el toque de Denise. En la mesa del comedor había un pastel de cumpleaños con varios niveles, un poco torcido pero perfecto, rodeado de velas de diferentes tamaños y tarjetas hechas a mano con la letra bien cuidada de Caleb. Cumplía 70 años. Pero por primera vez en años, no sentí que estaba simplemente relajándome. Sentía que estaba empezando algo nuevo. Los invitados llenaban todas las habitaciones, vecinos, artistas del círculo de personas mayores, mujeres del refugio al que había empezado a donar. Las risas llenaban las paredes que antes solo guardaban silencio. Y ahí, en el centro de todo, estaba Caleb, mi nieto, mi conexión con Ellie, mi razón para no desaparecer en silencio. Golpeó suavemente su vaso. La habitación se quedó en silencio. No sabía que tenía una familia así, comenzó, con voz firme aunque sus manos temblaban un poco. No crecí con un papá, no crecí con una abuela, pero, entonces la conocí. Se volteó hacia mí, sentí un nudo en la garganta. No solo me abrió las puertas de su casa, dijo, me abrió las puertas de la historia, de la memoria, de un futuro, me dio una familia que nunca tuve. Los aplausos llegaron como una ola suave que rompió en toda la habitación. Sentí la mano de Denise rozar la mía bajo la mesa. No necesitó decir nada. Sabía lo que significaba ese momento, lo que había costado, lo que había logrado reconstruir. Cuando se apagaron los aplausos, miré hacia el otro lado de la habitación, donde justo detrás de las puertas del jardín, el reflejo de la vieja casa me atormentaba, la bofetada de esa mañana, la forma en que mi mano flotaba y la suya la alejaba frente a todos, cómo sonreí para ocultar el dolor, y cómo me fui. Pero ahora ese recuerdo era solo eso, un moretón que se volvió cicatriz y luego se borró. El dolor no desaparece, se construye encima. Me paré y choqué mi copa suavemente. Esta casa nunca fue solo madera y ventanas, dije. Antes fue una fortaleza, luego una prisión, después un museo con reglas que no eran mías, pero hoy es mía. Alguien gritó, bravo, y otros rieron. Levanté la mano, no para callarlos, sino para marcar el final de esa frase larga. Me dijeron que no tocara nada, dije claro, con la espalda más recta que en años, pero lo hice. Toqué la escritura, toqué la verdad, toqué el legado. Miré a Caleb.
cuyos ojos brillaban. Y ahora ya no me podrán borrar. Me senté y recibí una ronda de aplausos, no de cortesía, ni por obligación, sino verdaderos. Lo sentí en los huesos que habían sido ignorados, en la voz que se había callado, en las manos que se habían alejado. Más tarde, cuando los invitados se fueron y el último pedazo de pastel desapareció, me senté en el porche con Caleb. Se apoyó en mí. No era un niño, ni un hombre aún, pero ya era más fuerte de lo que yo había sido a su edad. ¿Crees que ella volverá?, preguntó, refiriéndose a Rachel. Ya lo hizo, dije, simplemente no le gustó. Cuando ella encontró lo que él asintió. No hablamos más después de eso, solo escuchamos el viento susurrar en el jardín. Lo había replantado la primavera pasada, mis elecciones, mis colores. Nombré cada parte con algo que había recuperado, paz, límites, yo.